Tercer bloque de derecho y revés, y les vuelvo a mostrar esto que es el parte desde el que nosotros comenzábamos nuestra investigación, esta que nos llevó prácticamente un mes en derecho y revés para analizar las actas del Consejo. Allí, en la sesión del 5 de marzo, por ejemplo, decía que había durado 10 minutos. Bueno, nos fuimos hasta las actas en definitiva y el Consejo Deliberante a ver si esto era un caso aislado, si todas las sesiones duraban tan poco, si había sesiones mucho más largas o mucho más cortas, si había alguna variable en común en relación al tiempo de todas las reuniones del Consejo Deliberante, que decía en definitiva la documentación oficial de este organismo. Y fíjense ustedes que allí empiezan a aparecer la primera cuestión y tenemos el gráfico que así lo muestra. Parece un electrocardiograma en definitiva, permítame la comparación, porque hay muchísima variedad, muchísima fluctuación entre una sesión y otra. ¿Qué tienen ustedes allí en blanco? Con picos más altos y más bajos y algunos muy cercanos al cero. Tienen en definitiva la duración de las sesiones en minutos entre el 2011 y el 2015. Sesión por sesión. Cada una de las sesiones lo que duró. Fíjense que hay sesiones muy cortitas o sesiones muy largas. Hacia el 2015, que son las últimas, las sesiones están reduciéndose en el tiempo que duran. Y en la línea amarilla ustedes tienen ahí la duración promedio de todas las sesiones en estos 4 años, 38 minutos. Si sacamos un promedio de las 181 sesiones, estamos hablando de que duraron 38 minutos, menos de una hora, un poquito más de media hora, como usted lo quiera decir. En el segundo gráfico tenemos año por año el promedio. En el periodo 2011 el promedio de la duración fue de 52 minutos. En el 2012 el promedio fue de 41 minutos, todo por encima del promedio general. Pero 2013, 2014 y 2015 por debajo del promedio general, que usted verá si 38 minutos es mucho o es poco. El periodo 2013 el promedio 36, el periodo 2014 el promedio 37 minutos. Y el periodo actual, hasta julio de este año, solamente 23 minutos la duración promedio de todas las sesiones que tuvo el Consejo Deliberante. Y este próximo gráfico nos parece más que evidente. Fíjense en los distintos colores la duración. Si ustedes suman los 3 primeros tramos de abajo hacia arriba, tenemos que el 75% de las sesiones duró menos de 45 minutos. Tenemos que el 55% de las sesiones duró menos de 30 minutos y tenemos que el 30% de las sesiones duró menos de 15 minutos. Solamente el 25% de arriba duró entre 46 y 60 minutos, entre 61 minutos y 90 minutos o más de 90 minutos, solamente el 7% de sesiones entre el 2011 y el 2015. Y esta otra cuestión que nos sirve para conocer la tarea. Las 20 sesiones más breves en minutos. 2012, 2013, 2014 y 2015. Fíjense que 2015 es cuando más sesiones breves hay. Estamos hablando de sesiones de menos de 8 minutos. Hay sesiones de 2 minutos, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Solamente algunas fueron extraordinarias, la mayoría fueron ordinarias. 4 o 5 minutos de sesiones. Y las 20 sesiones más extensas, también en minutos, que se desarrollaron en 2011, 2012 y 2013 la mayoría, algunas en 2014 y no hay ninguna de las 20 sesiones más extensas en el 2015. La más larga de todas fue el 22 de marzo de 2012 con 172 minutos. La menos extensa fue la que se desarrolló, por ejemplo, en el 2014, en el 2013, en el 2012. Esta es la duración de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿2 minutos es mucho? ¿Es poco? ¿170 minutos debería ser lo habitual? ¿Debería ser lo que ocurre? Bueno, esto es lo que ustedes opinan en la encuesta. Sesiones largas no es sinónimo de calidad, casi el 40%. Es lamentable la duración de las sesiones, el 36%. No es relevante el tiempo, sino el tema, el 33%. Lo importante es el trabajo previo que hagan, 30%. Es ilógico que haya sesiones de menos de 5 minutos, dice el 18%. Si duran poco es porque los temas no son trascendentes y las sesiones deberían tener una duración mínima, es lo que opina el 9% de cada uno de ustedes. Datos, reiteramos, información objetiva y concreta tomada de las actas del Consejo Deliberante.
¿Qué dicen justamente los protagonistas, los principales actores? ¿Qué dicen los concejales sobre la duración de las sesiones? Los escuchamos. Y esa fluctuación de tiempo se maneja de acuerdo a cuánto hayamos trabajado durante la semana y si nos hemos puesto de acuerdo en temas o no. Por eso yo no me acuerdo bien las cifras, pero yo creo que el año pasado el 80% salieron por consenso, por unanimidad, y otras no. Esas no normalmente te llevan a que tengas unas sesiones más largas porque la oposición quiere manifestar su voto en negativo. Y bueno, eso normalmente es lo que sucede. Cuando vos tenés que votar negativamente, lo fundamenta y bueno, hay que escuchar la oposición. Por ahí lo único que se ve es la sesión de los jueves a las 10 de la mañana. Sí, no, pero los temas se tratan antes. Al quedar las discusiones 5 minutos un día, 5 minutos el otro, en el aire y terminar siendo redondeadas y ordenadas dentro del oficialismo, para bajarlas después, cómo deben salir, entonces se pierde también toda posibilidad de tipo de argumentación. Acá uno trata de hacer argumentaciones, se hacen argumentaciones, pero evidentemente se pierden, hay otras cosas que sí se resuelven en la comisión. Lo que pasa es que cuando uno llega, o sea, hay todo un procedimiento. Los proyectos ingresan ya sea desde el Ejecutivo o desde los bloques, ingresan al Consejo, toman estado parlamentario, se derivan a comisión, algunos se aprueban sobre tablas, depende qué proyecto y la urgencia o la importancia. Y es en comisión donde uno da la discusión y el trabajo de esos proyectos. Hay proyectos que no son tan conflictivos, entonces de pronto se resuelven por unanimidad, entonces en la sesión se lee el despacho de comisión y el proyecto sale sin ninguna objeción. Hay otros proyectos que son mucho más complicados, como pueden ser el proyecto de presupuesto tarifario impositivo, una contratación directa, un aumento de algún servicio que esté concesionado que requiere discusión y que no llega a una unanimidad, y es donde, bueno, en la sesión donde cada bloque o cada concejal tiene que fundamentar su voto negativo, y a veces la fundamentación de ese voto, bueno, lleva su tiempo, entonces hace que la sesión se haga más larga. Bueno, pero una cosa lógica según los temas que se estén desarrollando. Hay temas que llevan una fundamentación distinta, ¿no es cierto? Y eso conlleva, obviamente, a que se haga un tanto extensa la sesión. El hecho de que se acorte una sesión no significa que lo que se ha producido sea malo, ¿está claro? Entonces yo creo que según los temas, obviamente que se va en el desarrollo y en los tiempos de cada sesión. Depende de los temas, depende de los temas y de los consensos que haya, porque hay sesiones que por ahí han sido muy largas y tal vez los temas no han sido tan importantes como otras que han sido cortas, pero como había un consenso previo, no había una discusión o un debate o una locución en la sesión que significara tiempo. Por ejemplo, cuando se aprobó APS, que fue una ordenanza muy importante para la ciudad, y no fue tan larga, porque fueron alocuciones muy cortitas, porque ya estaba el consenso. Cuando no existe eso, se da la alocución larga, donde dura muchos minutos, donde el concejal tiene que explicar su postura y fundamentar su voto negativo, y es ahí donde el tiempo a veces se estira muchísimo. Ya pasamos por la valoración de la tarea, pasamos por la duración de las sesiones, pasamos por lo que piensa la gente de los concejales, lo que piensan los concejales de su propia tarea. Usted tendrá diferentes elementos para decidir si toma una u otra versión, si toma la propia, si tiene un sentido crítico. Usted verá qué hace con estos datos. Y nos metimos también con otro tema que suele ser álgido, suele ser complicado de tratar, y que es el sueldo de los concejales. ¿Cuánto le pagamos como ciudad a cada uno de nuestros representantes? Fíjense ustedes este gráfico que nos va a hablar un poco del sueldo. Primero, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Consejo Deliberante? Un presupuesto total en el 2015
de 11 millones y medio de pesos. Sin los sueldos, 7 millones de pesos. Los sueldos, el gasto en sueldos representa 4 millones y medio de pesos, es decir, el 40% del presupuesto del Consejo Deliberante. 7 millones destinados a otros gastos. La fuente es el presupuesto municipal de nuestra ciudad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ¿cuánto es el sueldo de un concejal? El sueldo bruto, es decir, sin descuentos ni impuestos a las ganancias ni deducciones de un concejal de Río Tercero, ustedes lo ven ahí en verde. Es 29.500 pesos y de bolsillo 22.000 pesos. Comparado con otros concejales, Villa María, Carlos Paz, Córdoba, diputados y senadores nacionales o legislador por Córdoba, el sueldo es mucho menor. Si lo comparamos con un empleado de comercio, con una maestra o con el salario mínimo argentino, que ahora aumentó o va a empezar a aumentar en realidad a partir de agosto, es mucho mayor. Usted verá en definitiva si este sueldo es mayor o menor a lo que le correspondería. ¿Qué dicen ustedes en la encuesta? Que el sueldo de un concejal es elevado un 55%, que es muy exagerado un 18%, que es justo un 24% y nadie dice que es menor a lo que deberían ganar. Lo ponemos en discusión porque, reiteramos, es lo que paga la ciudad a cada representante. A los propios concejales también le preguntamos sobre este sueldo y fue una de las explicaciones más largas que tuvimos a partir de ellos. ¿Qué dicen ellos? ¿Está justificado? ¿No está justificado? Y tomen en cuenta la siguiente cuestión. No van a hablar del Consejo Deliberante, va a hablar cada uno de su propia tarea, defendiendo su propia tarea y opinando desde su lugar sobre el salario que perciben. Los escuchamos. Yo no tengo gran diferencia con lo que ganaba en el hospital, a diferencia de otros concejales que han seguido su rutina trabajando como docente o como abogado. Yo en la parte pública, yo dejé mi trabajo público para poder venir a hacer esto. La diferencia de sueldo es nada. Y las malas sangres son muchas más acá, eso te lo aseguro. ¿Estimas que entonces lo que corresponde o debería ser más? Por la responsabilidad. No, yo en ese tema no te puedo decir que más o menos. Es lo que se dio en este momento, es lo que más o menos gana un empleado municipal de jerarquía y es lo que estamos recibiendo mensualmente. No voy a hacer demagogia en esto como muchas veces se hace. Yo siempre dije que y tengo un argumento muy claro para eso, yo siempre dije que en la función pública debe ser bien paga. Lo que quiere decir que sea una cosa de loco, ¿no? Exageradamente paga. Debe ser bien paga porque tiene que trabajar, porque tiene que dedicarle. Por supuesto, busquemos los mecanismos y los elementos para que demuestre ese concejal que no va solamente 5 minutos a la sesión, ¿entendés? O 2 horas otro día, sino cuáles son sus proyectos. ¿Qué trabajo está haciendo en las instituciones? ¿Cómo está trabajando como funcionario público en diferentes temas? Al concejal hay que decirle, señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué ha presentado? ¿No es cierto? ¿Cómo ha trabajado esto otro? Y después pagarle un sueldo acorde a un buen sueldo. Si hoy yo te dijera un profesional en la fábrica de Río Tercero, gana mucho más que un concejal. Una persona que trabaja en la cooperativa de obras y servicios públicos, que tienen una persona que trabaja normalmente, tiene un sueldo casi muy cercano al de un concejal, tiene 3 sueldos a fin de año, que es una bonificación anual que se da, ¿cierto? No hablemos de un supervisor que puede estar mucho más alto que un concejal. El salario de un concejal no lo determina el Consejo Deliberante aprueba, hay un estatuto del empleado municipal. Hace también ya varios años se resolvió que el salario del concejal, del tribuno de cuenta y del intendente esté atado a el aumento del empleado municipal, para que no haya la cuestión esta de que te podés aumentar el sueldo cuando querés. Yo defiendo mucho mi sueldo, yo trabajo, yo cumplo con mi función, estoy al servicio de la gente.
En el consejo se está a la mañana, pero la tarea del concejal pasa mucho más que las 4, 5, 6 horas que vos podés estar a la mañana en el consejo. El concejal está a las 24 horas al servicio de la gente. Y eso también la gente no lo conoce. Pero nosotros trabajamos todo el día. Yo no sueldo sea algo que yo no merezco. Yo mi sueldo me lo gano y me lo gano bien. Y no tengo por qué dar explicaciones de lo que yo hago con mi sueldo. Vos lo has visto muchas veces en el consejo. Nosotros, si bien el consejo se debería manejar con un presupuesto propio, nunca lo hemos tenido. Y tanto en el bloque Frente Todos por Río Tercero como en los demás bloques, nosotros desde el consejo ayudamos a muchísima gente. Bueno, no es... A mí no me avergüenza mi sueldo, al contrario, yo estoy orgullosa y defiendo esto. Por eso, cada vez que ha habido aumentos de sueldo, esto ocurre una vez al año, yo los he votado afirmativamente. No me molesta a mí que se hable de sueldo porque yo creo que debemos rendir cuenta a la gente. A nosotros el sueldo nos paga la gente, por eso recién te expresaba que debemos entender que somos empleados de la gente. Y para los que creen que esto es sumas elevadas y demás, yo creo que están en un error. Acá hay mucha responsabilidad, quizás no se tiene en cuenta cuando se hace esa evaluación, se miran nada más los tiempos de una sesión posiblemente, pero nosotros concurrimos lunes con lo que son las comisiones, martes también en comisiones de distintos rubros, los miércoles tenemos parlamentarias, los jueves tenemos las sesiones propiamente dichas y los viernes también estamos recibiendo a gente, ¿no es cierto?, o a empresas o a distintos ciudadanos, ¿no es cierto?, o instituciones que traen su planteamiento, traen sus proyectos. Si uno realmente se dedica a esto, creo que la remuneración es acorde a la situación, pero para eso obviamente que hay que concurrir a todas las comisiones, hay que concurrir a la parlamentaria, hay que concurrir a las sesiones, hay que estar con la gente, en la tarde también hay que hacer un recorrido por algunos barrios, ¿no es cierto?, ir a estar con la gente, ver qué necesidad tiene, ver cómo se puede ser el interlocutor válido para algunas situaciones. Bueno, eso es lo que uno trata de realizar. Vale decir que yo me siento digno de lo que uno percibe. Si alguien no lo entiende así, bueno, mala suerte. Lo que sí yo diría que debería ser dedicación exclusiva. Mi punto de vista es ese, se lo he comentado a la presidenta del Consejo Deliberante, porque entiendo que es una buena remuneración y que permite tener la dedicación exclusiva para que podamos estar con mayor contacto con la gente. El tema de los sueldos del plantel político, porque nosotros somos plantel político también, esto está en la intendencia del doctor Gregorio de Koning, se ató a los aumentos de los empleados municipales. Eso significaba que no se discutía más el aumento del plantel político. Yo creo que si el funcionario, como cualquier trabajador, porque a ver, el funcionario, no nos equivoquemos, es un trabajador, es un servidor más que nada. O sea, a ver, eso hay que tenerlo claro, ¿no? No hay que perderlo de vista. Si está en su función, si cumple su rol, si anda todo el día como tiene que andar, si usa su vehículo particular, si pone de su bolsillo, porque acá en el consejo yo quisiera que vieran la gente que viene y muchos concejales, yo no los voy a nombrar, pero hay muchos concejales que ayudan muchísimo y eso no se sabe. Pero al margen de eso, que eso es una decisión propia, al margen de eso, yo creo que el salario en cuanto se pueda demostrar con el trabajo. Hay quienes pueden demostrarlo y a otros les va a costar un poquito más, pero creo que no se puede igualar. Hay concejales que están a disposición las 24 horas y otros no tanto. Pero bueno, depende de cada uno, eso ya es una decisión personal. Allí escuchaban ustedes las cuestiones que tienen que ver con el sueldo, con el salario, con lo que pagamos a los representantes de nuestra ciudad. Reiteramos, está el derecho y el revés de la cosa. En nuestra opinión la daremos en unos minutos,
pero queríamos ofrecerle toda esta información, todo este trabajo que nos llevó aproximadamente un mes, recabar todos estos datos, llegarnos hasta el Consejo Deliberante, ver de qué se trataba, presenciar algunas sesiones, conversar con los concejales, ver la dinámica del propio Consejo en un día que no sea un jueves, que no sea un día de sesiones y tener elementos concretos. El último elemento concreto que tenemos es, bueno, usted, ¿qué piensa sobre cada uno de los concejales? Con nombre y apellido, más allá de lo que pensaba sobre el Consejo en general. Y lo empezamos a ver. Sobre cada uno de los 11 representantes dicen, sobre Néstor Beltrame de Unión por Córdoba, la valoración negativa es del 63%, la positiva del 21%. Fíjense que el no sé, que es el ítem gris, se repite prácticamente en todos, en un 15%, en un 17%. Silvia Quiroga, del Frente para la Victoria, valora la tarea negativamente un 66%, positivo un 18%. Jorge Martino, negativo un 57%, positivo un 24%. Danilo Cravero, un 60% valoración negativa, un 24% positiva. Marcela Villa, 45% valoración negativa, 39% positiva. Eduardo Asili, 60% negativa, 21% positiva. Jorge Mecati, 45 y 36 respectivamente. Adriana Salguero, 57 y 30. Gabriela Brouwer de Koning, 60 y 24% la valoración positiva. Jorge Guerra, 42% lo positivo y lo negativo. Y María Luisa Luconi, la presidenta del Consejo, 27% valoración negativa, 54% valoración positiva. Estos datos, sin duda, que se pueden tener que ver con alguna conceptualización política en un año de elecciones, pero es en definitiva lo que nos dijeron ustedes en las redes sociales. Y por último, ¿en qué medida considera usted que los concejales representan las necesidades e intereses de todos los habitantes de Río Tercero? Y fíjense que es una de las conclusiones que extraemos. En baja medida, en muy baja medida o en ninguna medida sumamos prácticamente un 70-80% de adhesiones. En término medio 15%, en gran medida un 6%. Porque en definitiva nos parece que se trata de esta cuestión, del grado de representatividad que dicen tener los mismos concejales, que decimos nosotros como pueblo que realmente tienen y cuál es el que en definitiva debería estar. Si hicimos este informe, si destinamos gran parte de este programa al Consejo Deliberante, es porque nos parece que es una de las instituciones democráticas por excelencia, como lo decíamos desde el principio. Nos parece que hay que acercarnos, que hay, como los mismos concejales decían, hay que reclamarles a ellos mismos. Ellos son empleados nuestros, así lo dicen ellos, y así lo dice en definitiva el sistema democrático. Es lo que nos corresponde como ciudadanos, por otro lado, el derecho, pero también la obligación de acercarnos a aquellos que le hemos dado el poder de representarnos. Se trata en definitiva de un encuentro que hoy no existe, lo hemos visto, y a veces ni siquiera existe entre los mismos concejales. Habrá cuestiones partidarias, pero como también ellos mismos decían, una vez que ingresen al Consejo Deliberante, dejan de ser de tal o cual partido. Empiezan a ser el cuerpo de 11 personas que piensan, tomen dimensión de esto, que piensan en nombre de 45.000 habitantes. ¿Por qué nos parece hacerlo ahora en un año de elecciones? Porque vamos a elegir a los próximos representantes, 2015-2019. Ojalá tengamos la conciencia ciudadana de decir, yo elijo a fulano no porque esté atrás de tal intendente o porque esté con determinados favores que me haya prometido. Porque yo sé que tal persona me va a representar a mí, con nombre y apellido, en ese ámbito en el que todos los jueves se discuten cuestiones, importantes o no, de la ciudad. Los temas que se tratan tienen que ver con aumentos, con adhesiones, con representaciones, tienen que ver con tarifas, tienen que ver con lo que va pasando en la ciudad. Y seguramente otro programa será analizando los diferentes temas. Pero en este queríamos mostrarles una radiografía del Consejo Deliberante. Esperamos que les haya servido, esperamos que valoren este trabajo de investigación periodístico que no deja de ser en cierta manera inédito en la ciudad de Río Tercero y seguramente vendrán unos próximos temas. Último párrafo destinado como agradecimiento al equipo de Biblica Producciones, a Maxi en las cámaras, a Guillermo, a Francisco, a todos los que colaboraron para que en definitiva este informe sea una realidad y ustedes lo puedan compartir. Nos vamos a la pausa y volvemos con el último bloque de Derecho y Revés.